Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de práctica test. Hoy nos corresponde revisar el tema número 3. Y para poder entender dónde estamos, revisamos esta imagen, ¿bien? Y vemos que varias personas que están conectadas en vivo, como Romina Díaz, nos dice que les toca mañana. A Christopher también. Christopher y Romina, que les vaya excelente. Cuéntenos en qué comuna les toca, ¿ya? Christopher y Romina. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días. Es lo que les mostraba de esta imagen, suerte a ambos, les dice Katy, ¿cierto? Muy buena onda, Katy, te pasaste. A mí hoy día, wow, ¿a quién le toca hoy? Y ahí tenemos gente en Estación Central, Miriam, suerte. Christopher la de Estación Central. Dani le toca hoy mismo. Mira qué bien. Felipe la da mañana en Pudahuel. Esto está súper movido, así que vamos de inmediato a nuestros temas para que les sirva mucho esta clase. Entonces, lo que estamos viendo es nuestro esquema, que en el fondo es como nuestro curso sincrónico de clases online en vivo, ¿ya? Pero el nombre es distinto, se llama Ciclo de Análisis y Acompañamiento. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es meternos en el libro Nuevo Conductor, analizar temas y acompañarnos. O sea, yo los voy guiando por algunos temas, pero ustedes finalmente en el chat van compartiendo, se acompañan también, ¿ya? Y vamos realizando este esquema que nosotros les presentamos en base a lo que ustedes nos decían. Siempre les preguntamos, ¿tú aprobaste ya y qué hiciste? Muchos decían, hagan hartos test. Otros decían, lean el libro y no a última hora. Y otros decían, las clases lo que más me ayudó. Creemos que las tres cosas pueden ayudar a nuestro cerebro a estudiar esto. Y en realidad es para cualquier cosa. O sea, si alguien prepara una prueba universitaria, por ejemplo, ¿qué haría? Haría muchos facsímil, que es el equivalente a los test, leería los contenidos y asistiría a clases para prepararse. Es la mejor forma. Entonces, dicho eso, ustedes se van a dar cuenta que acá tenemos lunes, martes y hoy es miércoles, clase número 3, tema convivencia vial, que en el libro Nuevo Conductor se llama tema 3. Aquí va desfasado porque nosotros agregamos un tema de definiciones básicas, que es como un glosario. Cuando ustedes escuchen muchas cosas que hablamos sobre la calzada, el eje de la calzada, y a veces no sabemos qué es, podemos volver a este temario para revisar esos conceptos. Bien. Además, agregamos algo al final, aquí donde dice pauta examen práctico, el viernes, que es el viernes número, la clase número 10, o sea, la segunda semana, bien, donde analizamos la pauta con la cual a ustedes los evalúan en el examen práctico. Es un documento público que debería ser conocido por todos. Así que dicho eso, vamos a comenzar. Bien, aquí estamos. No había ido, no se asusten. Y aquí está nuestro tema de hoy. Los voy a agrandar como siempre para que lo vean bien, sobre todo las personas que están en un celular. ¿Ya? Y les voy a contar que no es un tema difícil. Preparando la clase pensaba en ustedes y en cómo relacionar esto con la realidad para poder anclar esos conocimientos. Esos son los conceptos modernos. Cómo anclar estos conocimientos en nuestro cerebro y en nuestra memoria, que es muy importante. Aunque haya gente que ha dicho que la memoria no es lo más importante. Tal vez no lo más, pero sí muy importante. Entonces, convivencia vial, ¿qué relevancia toma en esta época? Si yo pusiera solamente ese concepto y les dijera a ustedes que escribieran este capítulo, estoy seguro de que podrían escribir el capítulo como está, aún mejor y más extenso. ¿Por qué razón? Porque comenzarían a analizar qué significa la convivencia vial. Primero, ¿qué es convivir? ¿Cierto? Y luego, en el concepto vial. Entonces nos vamos a dar cuenta. Hola Álvaro, ¿cómo estás? No te preocupes, partimos recién Álvaro, recién, así que no te preocupes. Porque justo necesito un... Bien, ese era un minuto para Álvaro, así que muy bien, gracias Álvaro, súper bien. Si pensáramos en la convivencia vial, como les decía, ustedes dirían, obviamente, profe, se trata de todas las interacciones, ¿cierto?, que tienen los seres humanos en las vías.
Y ahí es donde nos vamos a saber convivir en la vida. Mira lo que dice Claudia. Súper buena frase, Claudia. Saber convivir, o sea, convivencia vial, no es solo el ejercicio de salir como peatón y usar las vías, que incluye todo, ¿cierto? Como ciclista, como automovilista, como motociclista, como pasajero de transporte público, ¿cierto? Distintos roles. No solo hacer el ejercicio, sino que también saber. Entonces, ese primer concepto que nos dice Claudio Ulloa es súper potente, porque está involucrando algo. Que ustedes van a decir, pero profe, suena un poco exagerado eso. Están involucrando la cognición, o sea, pensar y darse cuenta de esta convivencia vial. Porque alguien podría decir, oye, yo puedo andar en las vías sin estar consciente, sin darme cuenta de todo lo que pasa y de cumplir ciertas normas. Podría, pero sufriría accidentes. Entonces, ¿cómo y quiénes provocan accidentes? Los que se alejan de ese saber que nos dice Claudia, los que se alejan de la cognición, los que se alejan del pensar. Entonces, el que hace las cosas de forma mecánica, un conductor o un peatón, por ejemplo, que se aíslan acústicamente con audífonos, con música fuerte, paro porque hay que parar, sigo, y están desatentos, en cualquier momento, accidente. Y si se junta justamente un conductor que no va con este saber convivir en las vías, sino que solamente convive en las vías, y se topa con un peatón que tampoco sabe convivir en las vías, solo convive, ¿ya? ¿Qué provoca eso? Accidentes de tránsito, siniestros viales, ¿cierto? Entonces, desde la idea de aprender la convivencia vial en el libro Nuevo Conductor, y para poder estudiar y preparar muy bien su examen teórico respecto a este tema, vamos a definir este tema de convivencia vial de la siguiente manera. ¿Cómo? Y aquí lo dice, aquí lo tengo más abajito, nos dice lo siguiente el libro Nuevo Conductor, que un nivel adecuado de educación vial, ¿cierto?, se traduce en una buena y verdadera convivencia vial. ¿Entre quiénes? Las personas que utilizamos las vías, ¿cierto? Que son espacios públicos, conductores, peatones, pasajeros, etcétera. Quienes tienen responsabilidades. Y la principal es respetar derechos y deberes propios y de los demás. Bien, qué potente esto, ¿cierto? Eso está en el centro de la discusión pública. Hasta las personas pelean con sus propios familiares discutiendo solo estas dos palabras. Es muy, muy potente. Entonces imaginen cómo toda esa discusión, ¿ya? O crisis, podríamos decir, global, nacional, como ustedes quieran, se ve reflejada también en las vías, porque hay que interactuar de forma social con el resto. Entonces vamos a ver qué pasa con esto, y han ido cambiando ya los conceptos, educación vial, seguridad vial, y comenzamos ¿en qué? En convivencia vial, ¿ya? Entonces yo les voy a contar al tiro que hay un círculo virtuoso, lo contrario del círculo vicioso, ¿ya?, que relaciona todos estos conceptos. Entonces, comenzamos diciendo, y que es una pregunta examen, no crean que esto es solo análisis, ¿bien? O un buenismo, miren. Educación vial se traduce en una verdadera convivencia vial. Todo esto, pregunta de examen, de inmediato. Entonces, para desarrollar una buena convivencia vial, necesitamos una adecuada educación vial, ¿cierto? Y si existe una adecuada educación vial que fomente una mejor convivencia vial, obviamente estaremos dentro de una idea de seguridad vial, ¿cierto? Porque al respetar al resto, al formarme como conductor, lo que ustedes están haciendo, voy a ser un conductor más seguro que aporta a la seguridad vial. Ahora vamos a ver también conceptos que se transforman en preguntas siempre. El primero, la educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes, bien, centradas en los siguientes valores, que son imprescindibles. Y esto es una pregunta de examen, lo repito. ¿Cuáles son estos valores? Tus derechos comienzan cuando terminan los míos y los míos terminan cuando comienzan los tuyos. Quiero ver eso que estaba escribiendo Isbeth. Miren, tus derechos comienzan cuando terminan los míos y los míos y mis derechos terminan cuando comienzan los tuyos. De ahí el saber convivir y respeto al otro. Excelente, Isbeth. Súper buena forma de decirlo en simple, ¿cierto? Como para que todos lo entendamos y podamos convivir. Entonces, ¿cuáles son estos valores?
Véalos bien porque son alternativas de preguntas después. Respeto, solidaridad, comprensión, perdón, tolerancia. Bien, ¿cómo estás, María Victoria? Respeto a su vida y a la de los demás. Entonces, aquí tal vez a alguien le sonará extraño esto. Y sí, por supuesto que suena extraño, ¿ya? Pero estos son los conceptos que se toman, buen día Rafael, como la base de esta educación vial. Entonces, aquí nos señala el libro Nuevo Conductor que la educación vial, como lo hemos dicho muchas veces, es un poquito más compleja que estudiar las señaléticas del tránsito, las normativas. ¿Cómo está Sebastián? Más, más que eso, no es que eso no sea importante, sino que se suma. Antiguamente, como yo siempre les cuento, los libros de conductores eran señalética de tránsito y normativa, mecánica y se acabó, ¿cierto? Actualmente tenemos estos temas como convivencia vial, usuarios vulnerables, el individuo en el tránsito, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es reflejo de lo que ha sucedido, que ustedes también lo saben, y es una pregunta de examen, y por favor, respóndanme en el chat mientras desaparezco un segundo de la cámara. ¿Cuánto de la falla humana está presente en los accidentes de tránsito, en los siniestros de tránsito? ¿Cuántos accidentes ocurren por falla humana? Pregunta de examen. Muy bien. A quienes están viendo la clase grabada, que no ven el chat, les comento que Yanira, Katherine, Miriam, 15, 20, Carolina, Sandra, todos ponen automáticamente 90, 90, 90, 90, 90, 90, refiriéndose al 90% de la incidencia de la falla humana en los accidentes de tránsito. Dicho en simple, 10, o sea, de cada 10 accidentes, bien Christopher, eso es siniestros viales al año, de cada 10 accidentes, 9 se podrían haber evitado. Entonces todas las víctimas fatales que hubieron ahí, no lo hubiesen sido, si es que se hubieran evitado. Y eso, 2% del PIB, súper bien. Todas esas son preguntas de examen. El impacto económico, 2% del PIB. La triada, ¿se acuerdan de esta triada que les enseñé? La falla humana está en el 90% de los accidentes de tránsito. El impacto económico es el 2% del PIB y 92 es el porcentaje de varones fallecidos como conductores en accidentes de tránsito. Con Francisco Campos ahí que cierra esta idea, ¿cierto? Y Víctor también nos dice 4 a 5 mueren diariamente. Estaba en la noticia que analizamos el lunes pasado. Entonces, vamos a ver ahora algunos de los principales factores de riesgo y hay dos clasificaciones. Esta es la primera y la más simple. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Y no tengan miedo. Sé que aquí hay un amplio espectro diverso en todas las personas que estamos reunidos en esta clase, porque hay gente que ya son conductores. Los hablábamos ayer con un amigo venezolano que sabíamos que llegando acá su licencia dura 3 meses y después tiene que sacar otra. Entonces, ya tiene una vida de conductor, ¿cierto? Entonces, este ser inexperto es un poco relativo aquí en nuestro grupo, porque hay personas que están comenzando, ¿ya? Que tienen 18 años y que van a dar el examen. Pero ser inexperto se refiere no tan solo a quien lleva pocas horas de conducción, sino que también al que no se prepara, por ejemplo, no asista a clases como esta, que da el examen y pasa apenas, ¿ya? Que se olvida de los temas después. Todo eso te convierte en un inexperto, sumado a la forma en la que conduces. Ahora, si tú le sumas a eso, ser imprudente y además no tener esta formación de conductor, estás en un riesgo. Ahí estaríamos dentro de un grupo de riesgo, ¿cierto? Esto es súper importante porque, aunque estemos en época de crisis, en relación a la cantidad de vehículos que circulaban en las calles, ¿cierto? A estas interacciones de la convivencia vial, los accidentes de tránsito de forma transversal en el mundo han aumentado, aunque usted no lo crea. O sea, cada vez más tecnología, tanto en los vehículos como en las vías, pero hay algo que pareciera no avanzar tan rápido como la ciencia, la tecnología y estos desarrollos, ¿cierto? Que es la actitud, no de todas las personas, pero de un gran número de personas, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué provoca? Que aumenten los accidentes de tránsito. Bien, entonces para evitar eso todos debemos colaborar. Aquí dice el crecimiento del parque automotriz nacional y mundial. ¿Han visto ustedes que ha crecido el parque automotriz?
Increíble, ¿cierto? Entonces, aquí volvemos a lo mismo. El 90% y ustedes ya lo saben. Pero ¿por qué ocurre esto? Una de las principales claves de ese 90% por falla humana, por una errónea percepción. Bien, Christopher, de orden mundial, ¿cierto? Errónea percepción del riesgo. Álvaro hace una pregunta súper buena. Y aquí vamos a ver algunos datos importantes. Profe, ¿ha aumentado el accidente este 2021? Ya que el gran confinamiento estresó y angustió a varias personas. Hay dos noticias, Álvaro. Una que es la que vimos el día lunes, que es la que usamos para la clase, ¿cierto? Muestra una tabla donde aumentó la cantidad de fallecidos. Y ahí uno de inmediato se hace una pregunta, ¿ya? ¿Cómo aumentó la cantidad de fallecidos de 2020 a 2021 si estábamos justo en las condiciones que tú dices, ¿ya? Entonces voy a buscar los datos que existan más actualizados para que los podamos ver, ¿ya? Pero la cifra se tiene que comparar de forma contextual. ¿A qué me refiero? Si el año pasado, vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? 86.000 es lo que hablamos en promedio para responder en el examen. Supongamos que el año pasado hubieron, no sé, 85.000 y este año hay 84.000. Lo primero que tendríamos que ver y analizar como contexto es cuántas personas andaban en la calle, obvio, y cuántos vehículos habían. ¿Se entiende? Para poder sacar esas proporciones. ¿Cuántos conductores nuevos? ¿Cuántas personas en el país? Y ahí hay que empezar a analizar. ¿Bien? Pero en general, la tendencia es que vamos en aumento. Y hacemos una pequeña pausa, ¿ya? Que es que Rodrigo Aburto nos está contando. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Rodrigo Aburto, aprobado, dice. Aprobado, profe, en Padre Hurtado. 34 de 35. Feliz. Muchas gracias por todo Práctica Test. Rodrigo, te mandamos un abrazo, todo el equipo de Práctica Test. Estamos muy contentos. Ayer analizábamos todo lo que ustedes nos cuentan en reunión y estábamos muy contentos porque de verdad se nota que esto funciona. Estudiar juntos todo lo que ayudamos aquí unos a otros en el chat y analizar cada clase, grabar esta clase y por sobre todo estar en vivo acá tiene un gran valor porque nos ayuda a compartir. Así es que Rodrigo, te mandamos un abrazo gigante. Me alegro mucho, 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 Rodrigo. De verdad. Ojalá que sea algo súper importante en tu vida. Bien, y para tu familia, tus seres queridos, porque de verdad la licencia puede ayudar mucho a las personas, desde las oportunidades laborales hasta el bienestar, imagínenlo. Así que un abrazo, te pasaste. Ahí está, listo, volvemos con ese saludo gigantesco y muy bueno. Sí, es verdad que el libro no lo entendí, pero las clases aprendí bien, perfecto. Sí, lo del libro es un poco relativo porque a veces, Adelaida, pasa que quienes tomemos el libro como una novela, lo vamos a leer como una historia y no vamos a entender muy bien. ¿Ya? Habría que estudiarlo casi como un libro de matemáticas, por capítulo, subrayar, analizar y hacer resúmenes, pero es más o menos lo que hacemos acá. Así es que, continuemos. Acá habla sobre la eliminación de factores de riesgo. ¿Se acuerdan que hablamos de dos clasificaciones de factores de riesgo? Que por supuesto se traducen en preguntas. Algo importante lo que están comentando ahí, es verdad que no entienden el libro, varios dicen lo mismo. Les puedo contar que he analizado el libro muchas veces y ya me he dado cuenta que el libro está escrito por muchos cerebros distintos, pero que a veces no se conectaron. Entonces hasta la redacción es súper difícil de digerir este libro, ¿ya? Pero yo los invito a que tengamos una visión positiva. ¿Cuál es la visión positiva? El libro es el que está ahí y con él voy a dar el examen. Entonces, ¿qué cosas son importantes que nosotros aquí las traducimos? ¿Ya? Esta es la misma información del libro, pero después de un análisis académico que tenemos en nuestro equipo, para poder escribir esto que está acá en el resumen. Entonces es más entendible y sí sirve también para el examen. Está basado en el libro. ¿Ya? Mira, Isbeth nos dice algo súper bueno. Esquemas porque son kinestésicos, así se aprende. Claro, ahí Isbeth nos habla sobre una forma de aprender que es esta idea del back, visual, kinestésico, auditivo. Entonces algunos aprendemos más mirando las cosas, otros visual, otros moviéndonos y otros escuchando. Por eso nosotros tenemos el podcast para auditivos. ¿A quién le entran las cosas de mejor forma así? Podcast. Ahí está para que lo escuchen, ¿cierto? El kinestésico soy yo. Esta parte es la que me toca a mí.
¿Ya? Y el visual es ya ver el libro, los resúmenes y hacer los test sobre todo. Así que ojalá les sirva harto. Vamos a nuestros factores de riesgo, ¿ya? Porque de verdad nos entretenemos harto. Si alguien decía ayer estuviéramos en vivo, yo creo que la clase de 1 hora estaríamos 3 horas conversando. Entonces, principales factores de riesgo, pregunta de examen. Igual que la clasificación anterior, pero aquí ya más extensa. De inmediato les digo, antes de leérselo simplemente, que estos factores de riesgo se relacionan con faltas gravísimas, ¿cierto? Se relacionan con faltas gravísimas, entonces se relacionan con los accidentes que provocan más muertes. Y se relacionan al mismo tiempo, para mucho interés de ustedes, con las preguntas de doble puntaje. Miren, me puse bien kinestésico, ¿cierto? Y de verdad. Entonces, para poder entender esto, María, ¿cómo podría entenderlo si esto estuviese tapado? ¿Ya? Si esto no se viera. No sé si lo puedo hacer, pero bueno. Si esto ustedes no lo vieran y yo les dijera, ¿cuáles creen ustedes que son los principales factores de riesgo de accidentes en la convivencia vial? ¿Qué es lo que pone en riesgo la convivencia, la seguridad vial? Y finalmente hay accidentes y vamos a irnos a lo grave. Y hay fallecidos y todo está mal. ¿Dónde está esa parte tan oscura? ¿En base a qué se provoca? Y miren, y Katy me dice al tiro velocidad. Sí, porque aunque fuésemos exagerados en analizar, una persona ebria, que por supuesto no debería conducir, pero que choca a baja velocidad y no daña a nadie, sería un daño menor comparado a que alguien que conduce a alta velocidad, aunque sea sin alcohol, y provoca un accidente y mata a una familia entera. ¿Dónde estaría nuestro análisis ético? Diríamos, chuta, ¿qué es más complicado? ¿El consumo de alcohol y la conducción o la irresponsabilidad y la velocidad? ¿Cierto? Ahora, si mezclamos las dos, es una bomba de destrucción masiva, ¿cierto? O sea, sin ser exagerado. Entonces, Víctor dice ambas, justamente. Ninguna de las dos es mejor o peor que la otra. Queda la tendalá, nos dice la Katy Reyes, ¿cierto? Entonces, justamente, Katy, eso es. Y estos factores de esos, que provocan esos riesgos son acciones nuestras. ¿Bien? La persona que bebe alcohol y conduce, ya tiene mucho análisis, lo sabemos, fue una decisión propia y atañe a otros. De hecho, mata a otros. ¿Cierto? Y la decisión de ir más rápido, solo porque me gusta el auto en el que estoy, es mover el pie, acelerar y también puedo matar a otros. ¿Cierto? Álvaro nos dice, mira, Flor primero, vamos a ver a Flor, ¿dónde estás? Flor, ahí está Flor Pardo, hola Flor, ¿cómo estás? Flor nos dice, hola profe, estoy feliz, pasé el examen 37-38, todo gracias a ustedes, como consejo leer bien, mira, le aconsejo al tiro al resto, leer bien, hacer muchos test y sobre todo mucha confianza en sí mismo, mira cómo hay más elementos importantes para probar. El final me encantó, mucha confianza en uno mismo. No tan solo sirve TLC, falta también la confianza, ¿cierto? El clases también le vamos a agregar confianza. Me encantó, súper lindo tu aporte. De verdad, Flor. Sí, lindo aporte el que hace Flor, me alegro mucho. Ahí todos te están felicitando. Así es que un abrazo gigantesco, gracias por contarnos. Álvaro nos decía, de hecho, mi papá quería adelantar un camión. Mira, no se acercó mucho al camión e intentó y no pudo adelantarlo. Y yo le dije a mi papá que se pusiera cerca del camión para que tuviera una buena distancia de adelantamiento. Claro, muy bien. Claro, irresponsabilidad y falta de ética en la persona. La persona que maneja borracho no se pone en lugar de las demás personas. Obvio, obvio. Entonces, ya está ahí, lo vimos en la pantalla, lo analizamos para entender. Si me preguntaran en el examen cuáles son los principales factores de riesgo, sin leer, yo pensaría de inmediato, como ustedes respondieron, la velocidad, alcohol y drogas, ¿cierto? Pero hay dos más que no son preguntas de doble puntaje, porque alcohol y droga y velocidad más sistema de retención infantil son las preguntas de doble puntaje. Y eso lo voy a anotar. Lo voy a anotar, ¿por qué? Porque ustedes lo preguntan mucho. Miren, aquí está. Lo preguntan harto y es importante que lo sepan para que le pongan atención específicamente a esos temas. Entonces, miren, aquí, a ver si me resulta, voy a escribir SRI. ¿De acuerdo? Ahí está. El SRI. Se debería ver bien. SRI. Y acá lo vamos a escribir, a ver si nos queda con rojo.
Entonces miren bien lo que acabo de escribir en la pantalla. No necesariamente para solo memorizar, es súper importante la memoria, pero para memorizar con comprensión. Y si olvido algo, que en realidad uno no lo olvida, lo que pasa en el cerebro es que uno olvida el camino para llegar a esa información. Eso es lo que pasa. Es como que cortara el hilito que me lleva a la información. Y para hacer esas conexiones, tengo que pensar y relacionar con la realidad y comprender esto. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las preguntas de doble puntaje? Sistema de retención infantil, alcohol y drogas y velocidad. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas, las mayores causas de muertes en accidentes y son los factores de riesgo? Alcohol y drogas, velocidad inadecuada y sistema de retención infantil también están ahí. ¿Dónde están las multas más altas? Las penas más altas. Todo ello en torno a sistema de retención infantil, alcohol y drogas y velocidad inadecuada. ¿Cierto? Para que no lo olviden. Lo dejo ahí. Sacamos una instantánea mental. Lo ven después en la grabación. Que no se les olvide. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso no es discutible, alcohol y drogas, velocidad, pero aquí quiero darle mucho énfasis, como lo que estábamos hablando ahí de ética y de moral, a las distracciones. Son una de las principales causas en accidentes. O sea, puedo ser padre o madre de familia, ir en un vehículo seguro, ser un conductor impecable, llevar años nunca con una infracción, pero voy conduciendo y tristemente caigo como conductor en una distracción. ¿De acuerdo? Y esa distracción de mirar atrás, desconcentrarme en lo que estoy haciendo, puede provocar un accidente. Sucede muchísimo. Ahora, más que la distracción, otro factor súper grave es la fatiga, el cansancio. Ya aquí dice sueño y somnolencia. Estoy muy agotado o agotada, estudio, trabajo, hago 4000 cosas al día, ¿ya? Lo que puede ser muy valorado socialmente, y luego me subo a un vehículo. Y largo, o sea, y manejo largas distancias. ¿Qué va a provocar eso? Automáticamente que yo esté manejando con cansancio. Y ese cansancio, estos 4 conceptos son potentes: cansancio, somnolencia, puede llevarme a disminuir mis capacidades. Y si disminuyo mis capacidades, ¿qué cosa podría aumentar, por ejemplo? Eso que siempre analizamos, la distancia de detención, ¿cierto? La distancia de detención podría ser aumentada. Vamos a ver ahora porque aquí este chat está realmente on fire. Por eso los invito a todos a que vengan a nuestras clases online en vivo. Bien, la grabación es súper importante para el que no puede asistir, pero en realidad aquí, súper, súper bueno. Buenísima, Flor, ahí están felicitando a Flor, ya lo habíamos dicho, Ronnie Barra la felicita. Y aquí dice, ni siquiera, ya, se respetan entre ellos mismos, ¿cierto, profe? El día que viene el colectivo andaba, ya mira, Juan Macías, andaba en un colectivo, andaba 80-90 por una zona de 50, incluso con niños. Juan, eso es pan de cada día, como se dice, ¿cierto? Qué bueno ese análisis, sin molestar a las personas. Claro, cuando tratan de mirar el velocímetro, se van a dar cuenta de que casi nadie va a 50, ¿cierto? A mí también me tiene que incluir la distancia de reacción y detención y de frenado, ¿cierto? En las preguntas de doble puntaje. Es la pregunta más reprobada, ¿cierto? También cuando uno toma una bebida energética tiene efecto rebote. Claro, eso se ha explicado, ¿cierto? Que sube en el fondo, mi vigilia es como tomarse un café potente y después baja más de golpe, y esa curva es más amplia. 3 luces rojas eran licencia, ¿cierto? Si te pasa 3 luces rojas, era licencia. Como que pierdes la licencia. Profe, cuando termino de colocar el final, corregir el examen, paseos largos, se siente cansancio. Sí, Adelaida, paseos largos, se siente cansancio. El cansancio afecta principalmente a las personas que trabajan en horario de noche. Mucho. Sí, Cassandra, le dice María Ponce, muy bien. También influye la alegría. Miren, alergia. También influye, aquí nos dice Álvaro. Álvaro, por supuesto que influye la alergia, lo vamos a ver en el individuo en el tránsito, cuando vemos una tabla que hay una de drogas y hay una de drogas legales que son los fármacos, ¿cierto? Y habla de las alergias, como la rinitis, esta cosa de la alergia, ¿cierto? Y el consumir antihistamínicos, la famosa desloratadina, puede provocar somnolencia. Y eso de inmediato es complicado para la conducción. Así es que, súper bien. Ya, María Belén nos dice, profe, si máxima es 50 kilómetros por hora y yo voy a esa velocidad, pero todos los demás van más rápido, debería ir por la pista derecha, así como lenta.
María Belén, la realidad, ¿ya?, es que todos van a ir un poquito más de los 50 cuando puedan hacerlo, ¿ya? Hay zonas de 50 que van todos a 40 o 30 porque vamos todos apretados, pero sí podrían ir todos más e incluso tal vez te van a molestar. Deme un segundito. Ya, ahí estamos. Entonces, claro, uno debería ser correcto, y sí, deberías ir en el fondo por la pista derecha, porque en general uno debería conducir por la pista derecha, cuando hay dos, ¿cierto? Y la pista izquierda debería ser para sobrepasar o adelantar, si vamos en la misma dirección. ¿Bien? Sí, todos andan apurados, es verdad. Continuemos. Convivencia vial. Volvemos a la idea de convivencia vial. Entonces, fíjense esta frase que va a salir muchas veces, que por demostrar, Oca María Belén, demostrar su habilidad al volante, muchos conductores, no tan solo jóvenes, algunos más experimentados también, ¿qué hacen? Y voy a marcar de inmediato todo eso. Tienen actitudes que ponen en riesgo al resto, atentan contra la convivencia vial, creemos que les faltó educación vial a estas personas, ¿cierto? Les falta todavía. Bien. Y va a quedar grabado, pero les voy a dar una idea. Las personas que cometan algunas infracciones, tal vez a esas personas les deberían pedir que hagan el examen de nuevo, ¿cierto? Para que actualicen sus conocimientos. Entonces, circular a exceso de velocidad. 1. Adelantar en zonas no permitidas. Estamos hablando de los adelantamientos. No respetar las señales del tránsito. Ocurre mucho. No respetar una luz roja. No respetar un paso de peatones señalizado, o sea, pintado ahí unos con luces. No respetar eso. Entonces, toda esa imprudencia son las que provocan, aparte de provocar muchos accidentes, atentan contra la convivencia vial y van aumentando los riesgos, ¿cierto? En la ruta 5 andan a alta velocidad, profe. Álvaro, pan de cada día, como decimos. Piensa que la gran mayoría de los tramos de la ruta 5, por lo menos cuando pasan más cerca de las regiones, no son a 120, hay muchos que son a 100 kilómetros por hora, y otros tramos 120. Bueno, estas influencias son ilegales, etcétera, etcétera. No cumplir con las normas constituye un desprecio por los demás, ¿cierto? Lo sabemos. Juan Macías. Y hay una pregunta sobre frenado. No sé cuál, Juan. Hay una pregunta sobre frenado de tren. Búscala, por favor, Juan. Si la tienes, porfa, búscale, la pega aquí en el chat. Bueno, la educación general vial, ¿qué es lo que nos entrega? Conocimientos básicos y además valores, hábitos y actitudes, ¿cierto? Estos conocimientos básicos, lo que habíamos hablado, reglas y normas esenciales, que es señalética de tránsito, normativa y mecánica. Y también tenemos todas estas actitudes de lo que estamos hablando ahora. Bien, aquí tenemos un ejemplo, un poco sencillo, pero todos entendemos que convivir en las vías todos tenemos un rol distinto. Hay gente que llega de vacaciones, transporte público, tal vez alguien que va a trabajar acá. Todos ellos tienen un rol distinto, una forma distinta de movilidad. Entonces, la idea es lograr una armonía en esta convivencia vial, ¿cierto? Continuemos. El entorno vial, bueno, se define como las personas componen el tránsito. O sea, los vehículos, suena pesado o chistoso, pero los vehículos no andan solos. ¿Existen ya? Sí existen, pero todavía no están todas las vías llenas de ellos, ¿cierto? Luego, principio de confianza. ¿Qué significa el principio de confianza? De que cada vez que nos vamos a subir ya con la licencia a nuestro vehículo para salir a las calles, aunque sea un estrés, ¿cierto? Cada vez que vamos a salir, nosotros confiamos que el resto, que todos los demás, aunque ahora estamos diciendo que no respetan la velocidad y todo, pero en general confiamos de que todos van a detenerse en la luz roja del semáforo, ¿cierto? Ese es nuestro principio de confianza. Si no pensáramos eso, no podríamos salir a la calle, ¿cierto? Pensamos eso aunque estamos conscientes de que hay que manejar a la defensiva, porque hay algunas personas que no respetan eso y ¿qué hacen? Quebrantan este principio de confianza, que actualmente les puedo decir que está completamente en crisis, ¿cierto? Para el examen teórico solo hay que comprender su definición, ¿cierto? Pero en la realidad sabemos que la confianza está en crisis en general. Compromiso, convivencia y educación vial. ¿Qué es este compromiso?
consiste en estar siempre consciente de que somos integrantes más en la circulación, o sea que somos parte de un todo, ¿cierto? Como los ciclistas, los peatones, etc. Luego, entorno vial, qué linda esta frase, me encanta, es un espacio de convivencia social de desarrollo humano. Si ustedes lo piensan bien, ¿dónde es el lugar donde más nos encontramos todos? Sin estas crisis que estamos viviendo, alguien podría haber respondido, si lo preguntáramos a un montón de gente, dirían, no sé, ¿dónde nos encontramos? En los recitales, por ejemplo. Claro, en los recitales estábamos todos juntos cuando se podía, y se reunían muchas personas, pero diariamente, ¿dónde? Uno diría en las grandes faenas, en empresas grandes, en colegios grandes, normalmente donde hay más personas interactuando entre desconocidos, por eso una interacción social, es en las vías. Entonces, es un lugar súper importante, tal vez el más importante, porque además es riesgoso estar ahí. Siempre referente a esto a la convivencia vial. Y ahí están, entorno vial, precaución, respeto, solidaridad, lo que hablamos al inicio. Entonces, algunas claves que están aquí bien marcaditas con este color azul. ¿Cuáles son algunas de estas claves que se relacionan con esos factores? Lo vamos a ver luego en las preguntas. Es no conducir enojado, por supuesto. Usar siempre el cinturón de seguridad, lo sabemos. Conducir siempre a velocidad adecuada. Ser precavido con las condiciones climáticas, también lo sabemos, por supuesto. Mantener una distancia prudente. ¿Por qué? Por la distancia de frenado, lo sabemos. Respetar siempre las normas del tránsito, mantenga su vehículo en perfecto estado, aunque uno no lo crea. Mantener el vehículo en buenas condiciones es bueno para todos, es bueno para el medio ambiente, es bueno para mi bolsillo y además es seguro para el resto. Un vehículo en mal estado puede provocar accidentes, es más costoso para su dueño y daña al medio ambiente. Todo eso junto. Uno dice, pero aunque no salga humo negro de mi vehículo. No, pero cada vez que cambias una pieza, estás haciendo que se fabriquen más y se contamine más el medio ambiente. Es negativo para todos. Enfóquese en la conducción, siempre. Sea amable con los demás usuarios. Aunque no lo crean, pregunta de examen. Ser amable con los demás usuarios de la vía y recordar, esta frase me encanta. Ver y ser visto. Eso es súper, súper importante. Nos vamos a las preguntas, pero no antes sin leer mucho lo que está pasando acá en el chat, que está completamente on fire. Aquí estoy copiando este link que me acaba de mandar Juan Macías. Ya lo tengo, Juan. Ahí lo tengo. Tengo tu pregunta. Gabriela nos dice, profe, ¿cómo se calcula correctamente la distancia de tensión total? Tengo la prueba el viernes. Gabriela, siempre damos el ejemplo simple de multiplicar por 3 y por 5, pero existe el de 100 y 180, que incluye dividir y al cuadrado y es más difícil. ¿Ya? Te voy a mandar la pregunta para que veas la explicación ahí paso a paso. Son 800 metros. Gabriela, el primer dígito, ya, ahí te están explicando muy bien. Se multiplica, mira, ahí está Gabriela. Pasa que me salía que la multiplicación por 5 después se dividía por 100 y multiplicaba por 100. Sí. Pero en Rosas, sí. Es para los más mateos, justamente. Ya, es que Gabriela lo está conociendo recién. Ya, perfecto. Entonces vamos acá. Y obviamente vamos a ocupar este espacio blanquito, ¿ya? Para repetir, aunque ya todos lo saben, ya le respondieron a Gabriela y está en muchas clases grabadas, nuevamente nuestra distancia de detención total. Entonces, Gabriela, para que un vehículo se detenga por completo, tienen que pasar dos cosas. El conductor tiene que reaccionar a una situación y el vehículo tiene que frenar cuando el conductor pisa el pedal y le da la orden en el fondo de frenar. Para que eso, mientras eso pasa, el vehículo sigue avanzando. Por eso se llama distancia de reacción. La persona, ¿quién reacciona? ¿Han visto algún vehículo que reaccione y diga, oh, un peatón? Lo digo, suena un poco pesado, pero la persona reacciona. Relacionen esos conceptos y no se les va a olvidar. El vehículo frena, el sistema del vehículo, una vez que yo le di la orden. Entonces, como el vehículo sigue avanzando, tenemos la distancia de reacción que, por ejemplo, para un vehículo, pensemos una velocidad que no hemos dicho antes, ¿ya? No sé, pensemos en 80. 80 no lo hacemos todos los días. 80 kilómetros por hora. Un vehículo va a 80 kilómetros por hora. Y cuando va, arriba hicieron uno de 100, ¿cierto? Entonces, cuando un vehículo va a 80 kilómetros por hora,
voy a 80 manejando, veo un problema, pienso y freno. En todo eso pasa un segundo aproximadamente. Si voy a 80, ¿cuántos metros más voy a recorrer desde que miré, pensé, pisé el freno para que el vehículo completamente se detenga? ¿Cuántos metros más va a andar el vehículo en todo ese proceso? Distancia de reacción es el 8 de los 80, el primer dígito de esa cifra, ¿cierto? 8 por 3. Eso me va a dar la reacción. Entonces aquí tengo 24 metros. Avanzó 24 metros el vehículo, mientras yo reaccioné en ese segundo. Miro, pienso, freno, un segundo, 24 metros de inmediato. Esa es la reacción, ¿cierto? Luego tengo el mismo 8, ahora multiplicado por 5. ¿Por qué por 5? Porque ahora estamos pensando en lo que se demora el vehículo en activar todos sus sistemas para lograr detener las ruedas, incluyendo el ABS, todo. Cuando hace esto el vehículo, 8 por 5 me da 40 metros. Entonces esta es la frenado, es la distancia de frenado. ¿Bien? Cuando yo pensé, miré y todo, el vehículo avanzó 24 metros. Cuando logré pisar el freno y activar todos los sistemas de frenado del vehículo, el vehículo avanzó 40 metros más mientras frenaba. Porque aunque frene en un segundo, el vehículo va a continuar avanzando. Recuerden la fuerza de inercia. Esta pregunta es genial, ¿por qué? Porque ahí se resumen muchos contenidos del examen que se pueden sacar en varias preguntas. Por ejemplo, la fuerza de inercia, que impulsa al vehículo hacia adelante. Por eso cuando uno dobla, el vehículo se le puede ir un poco la cola, porque la fuerza de inercia me impulsa hacia adelante. Por eso ocurre esto. Entonces el frenado, ¿qué va a pasar para la distancia total de detención? Sumo, como ustedes ya lo hicieron en el chat, como alguien decía por ahí, hay muchos muy mateos, y sumo ahora esos 24 más los 40 metros. Y me va a dar un total de 64 metros. Esa es la detención. Detención total. Aparece de distintas formas el concepto. También dice distancia de frenado total, pero lo importante es que lleve el total, porque es cuando el vehículo ya se detiene por completo. Entonces, como puedes ver, Gabriela, bueno, y todo el que no lo conocía, y los que ya lo sabían aquí solo están reforzando, cuando un vehículo va a 80 kilómetros por hora, la reacción del conductor logra que avance 24 metros más, luego el vehículo tarda 40 metros en lograr detenerse por completo, y en total podemos decir que al menos va a avanzar 64 metros el vehículo, cuando voy a 80 kilómetros por hora. ¿Y por qué es tan genial esta pregunta? Porque ustedes piensan en esto y lo relacionan con preguntas del examen. Otra pregunta, la gente que va con ropa de distintos colores, oscura, clara o reflectante. Entonces, si una persona va con ropa oscura, usted va de noche a 80 kilómetros por hora, con las luces bajas, ¿cierto? Y esta persona refleja su ropa solo a 5 metros, ¿qué podríamos decir entonces? ¿Qué ocurriría en estos? Y aquí lo voy a ver si lo puedo agrandar esa flechita, si es que se puede. A ver si aparece. Ahí está. Lo voy a dejar para aquellos que les gustan toda esta explicación y esta relación. Aquí vamos a pensar en 64 metros. Eso se demoró en frenar, ¿cierto? Entonces, si hubiera una persona aquí en el inicio a 5 metros, u otro está en, no sé, se reflejó a 50, 40. Si yo hiciera una tabla y pusiera aquí personas, que son los corazones, ¿cierto? A distintas distancias, con la ropa, imagínense, con ropa oscura, clara o reflectante, todos los que estén dentro de los 64 metros, cuando un vehículo va a 80 kilómetros por hora, estarían dentro de la trayectoria del vehículo, ¿cierto? Entonces, por eso existen los límites de velocidad, existe la obligación del chaleco, existe un libro que tal vez no está actualizado, pero mucha de la información sí se relaciona con la realidad. Y claro, es lo más probable, ¿cierto? Como dicen, como ustedes lo están comentando, todo lo que acabamos de decir se relaciona con preguntas del examen. Se van a dar cuenta ustedes, porque se van a acordar. Le voy a salir en una nubecita cuando haga la prueba y van a decir, ah, el profe lo habló. Sí. Así que espero que les sirva mucho. Ahora, obviamente, practiquémoslo en preguntas.
Recuerden que ese es el primer paso de nuestro sistema. Método, TLC, test. Usted va a dar una prueba, tiene que practicar, practicar y practicar. Y todo esto ayuda a comprender. Vamos a nuestras preguntas desde ahora. Aquí están. Ya, aquí están. Primera pregunta. De los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? ¿Cuál de todos? Bien, Angélica, vamos, Angélica. Martín María Belén nos dice A, los errores de los conductores, que es el más frecuente, ¿cierto? Tal vez esto, una pequeña reflexión, este orden ha ido cambiando en el tiempo. A lo mejor en el inicio de la conducción pensemos en los primeros vehículos que se inventaron. Tal vez ¿cuál habrá sido el principal factor de accidentes? A lo mejor eran las fallas mecánicas, al inicio de la historia automotriz, ¿cierto? Luego de que ya se superó un poco eso, de las fallas mecánicas de los primeros vehículos, que provocaban accidentes obviamente, ¿cuáles pueden haber sido las condiciones que provocaban más accidentes? Tal vez las calles o caminos, porque no habían tantos, se fueron desarrollando, ¿cierto, Katy? Y finalmente, cuando ya habían vehículos más seguros, ya existían muchas calles y caminos, ¿dónde habrán estado tal vez las condiciones que generaban accidentes? Las condiciones climáticas, ¿cierto? Pero finalmente llegamos, muy bien, Katy, a que los errores de los conductores son el centro de todo. Así que obviamente esa es la respuesta correcta. Segunda pregunta, sobre la falla humana en accidente podemos decir que, lo acabamos de preguntar, pero aquí viene de otra forma. Recuerden que el banco de preguntas es gigantesco, no sé, 800 preguntas muy grandes. Entonces, ¿todos son por falla humana? ¿Solo el 40% de los casos? ¿No hay registro del tema? ¿O representan, como dice María Ponce, representan cerca del 90% de los casos? Excelente. Si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial, contribuye ¿con qué contribuye? Aquí lo vamos a ver. Con la convivencia en el tránsito, sea desordenada, con este principio de confianza que hablamos, ¿cierto? O que el resto de los conductores sienta desconfianza. María Ponce de nuevo, contribuye con el principio de confianza, ¿cierto? Por supuesto, muy, muy bien. Según el libro Nuevo Conductor, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? Aunque no lo crean cuando estábamos hablando antes, ¿cuáles son estos valores? Respeto, solidaridad, comprensión, tolerancia, porque el otro dice respeto solo a uno mismo, la valentía, respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. Me van a encontrar exagerado, pero ¿por qué analizo con la realidad objetiva o subjetiva, igual que la percepción del riesgo que provoca los accidentes, ¿cierto? Una percepción errónea del riesgo nos lleva a este 90% de falla humana. Pero si uno cambiara aquí la pregunta, para que se den cuenta cómo la convivencia vial es tan importante en el desarrollo social y humano, que es lo que estábamos hablando, y que casi nadie lo habla, no está en el centro de la discusión, del discurso público, ¿cierto? Cambio la pregunta solo por reflexión. ¿Qué necesita la sociedad para mejorar? Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. ¿Qué necesita el mundo entero para mejorar? Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. ¿O no? ¿Qué necesita mi familia para mejorar? ¿Qué necesita el colegio de nuestros hijos para mejorar? En general, Isbeth, se podrían resumir en estas 4 palabritas. Así que no las van a olvidar cuando les salga esta pregunta en el examen, si es que les aparece algo igual o similar. Ahí están valores de la educación vial. Y ahí es donde toma importancia la educación vial. ¿Cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren con la convivencia vial? ¿Qué cualidad deben tener? ¿Solo conocer la normativa vigente? ¿Velar por uno mismo? ¿Sin interesarse por los demás? Suena un poco obvio, ¿cierto? Por supuesto, Gustavo, Francisco, Ingrid, tener un nivel adecuado de educación vial. Y yo les puedo decir que ustedes van en ese camino, porque no es obligatorio hacer este curso, pero ustedes están acá porque quieren aprobar el examen y finalmente se van a ir con conocimientos que adquirieron, tanto en el chat, haciendo test solos, escuchando podcast o interactuando aquí entre todos en la clase, ¿cierto? Así que eso es lo que les va a dar un nivel adecuado de educación vial. Excelente. Una de las claves para la convivencia vial es una clave. Recuerden que decía claves de la convivencia vial. Así decía el texto.
evitar conducir durante horas de mucho tráfico, siempre detenerse en un semáforo, ser considerado y amable con los demás. María Ponce, con su respuesta de varias alternativas, CCCCC, Diego y Martín, exactamente, aunque no lo crean chicos, es una respuesta posible, ser considerado y amable con los demás usuarios de la vía. Este concepto de ser considerado se desarma, ya, se deconstruye hacia la idea de considerar a los usuarios vulnerables. ¿Ya? Por ejemplo, un conductor de edad avanzada, yo considero su edad para cómo conducir, ¿no es cierto? Se podría confundir con la evitar conducir durante horas de mucho tráfico, la prevención será siempre su principal defensa. Claro, tienes razón, buena idea, porque esto de la prevención se refiere como a conducir a la defensiva, pero no está relacionado directamente con conducción vial en la redacción del libro No Conductor, al menos. Bien. Acá. No sé si era esa, pero está destacado solamente. ¿Qué significa el concepto de educación vial? Es las señales del tránsito, formas de educar a los nuevos conductores. Catherine y María nos dicen que es la educación vial, es la adquisición de valores para alcanzar una mejor convivencia vial. Álvaro y Francisco dicen lo mismo. Excelente. La seguridad vial. Estamos jugando con los conceptos. ¿Qué meta tiene la seguridad vial? Lo vimos hace 2 días, ¿cierto? ¿Cuál es? A, la eliminación total de los accidentes de tránsito. ¿Súper ambicioso? Obvio que es ambicioso. Pero, si yo lo pienso muy cuadrado, Romina, fíjate bien, Brian, que nos dice nada también. Ocurren 10 accidentes y en cada uno muere una persona. Y ustedes son líderes de seguridad vial. ¿Cuál sería su meta anual? De esos 10 accidentes donde en cada uno murió una persona. Ustedes dirían, bueno, es difícil cambiar a la gente, nos vamos a poner una meta. Esperamos que este año solo ocurran 2 de esos. Vamos a eliminar 8. Bueno, van a morir 2 personas. Víctor Lillo. Excelente lo que dice Víctor. Esa es como la mentalidad y la actitud correcta, Víctor. Ética y moralmente es. Víctor en su equipo, en esa situación diría, nuestra meta es que no muera ninguna persona y que no hayan accidentes. ¿Van a haber? Sí, probablemente, pero vamos a trabajar para que todo esto ojalá no ocurra. Súper bien, por eso existe esa concepción de la eliminación total de los accidentes de tránsito. Luego, ¿qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? Porque hay muchos factores de riesgo que afectan al conductor, pero directamente, o sea que sean más o menos relacionados con su, ¿cómo estás, Tania? Relacionados con su actitud. Katy, María Elena nos dicen, con Sandra y Víctor, que es la velocidad, la fatiga y el alcohol. Porque los otros dicen únicamente, ¿cierto? Así que es bueno también poder ahí descartar posibles respuestas. Miren a quién tenemos aquí, nuestro profe Jaime. Los jóvenes son propensos a asumir riesgos en la conducción porque saben manejar bien, porque no aprenden a conducir correctamente, o porque poseen baja percepción del riesgo, como nos dice Ronnie. ¿Cierto? Juan, Ingrid, también nos dicen baja percepción del riesgo. O sea, una percepción errónea de la realidad. Una percepción más subjetiva que objetiva. Obviamente que es lo que ocurre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que no se desconecten de inmediato todos los que están ahí, para que puedan, los que estamos con esta clase en vivo, porque la estamos grabando también, les voy a enviar al chat, como les había dicho, varias cosas que son formato link. Una es un test de este tema, que incluye algunas preguntas de otro tema, pero centrado en este tema, como para reforzar la convivencia vial. Un test completo, 35 preguntas, ustedes lo van a ver ahí, todos van a poder hacer el mismo. Guarden ese link o denle clic de inmediato. Además, les voy a pasar las preguntas que vimos, porque cada pregunta que ustedes abren, como la pregunta que me enviaron, es un link, la abren y tiene la explicación, para quien lo quiera leer, y hay videos y varias cosas ahí para poder comprenderla. Así que ahora comienzo de inmediato a enviarles al chat toda esta información que es súper útil y es una buena herramienta para ustedes, sobre todo los que les gusta ir como ordenando lo que están estudiando, les va a servir harto. Llevamos 3 clases con 3 temas en este nuevo ciclo, así que les envío aquí al chat un test para cada uno de esos temas. Miren, aquí van. Ahí aparecieron, ahí los veo, tema 1, tema 2, tema 3. Se los voy dando día a día, ¿ya? Así que, y sumando el anterior. Pueden copiarlo,
guárdenlo por ahí, envíenselo a su WhatsApp, guárdenlo en un documento, en lo que ustedes quieran, ¿ya? En un Word, ahí como ustedes lo puedan hacer. Ahora les mando las preguntas que les pueden ser muy, muy útiles. Estas preguntas que acabamos de ver hoy día. Se las mando también a modo de link. Ahí están las preguntas. Se ven hartas, están separadas por números, son puros links, ¿ya? Así es que a todos los que ahí se despiden, Martín, Yanira, Juan López, Álvaro, chao, que estén muy bien, nos vemos mañana a las 11. Sí, hay clases a las 21 horas hoy. Recuerden que ustedes tienen acceso a las clases del profe Julio, nuestra voz de la experiencia. Sabe mucho de normativa, él se sabe, pero detalles súper específicos de cada cosa. Puede responder preguntas muy difíciles, ¿ya? Entonces, el profe es el profe de profesional, pero él hace clase B el lunes, martes, miércoles profesional, pero lo va mezclando. Porque acá hay gente del profesional y ustedes tienen acceso a clase de motos, a profesional y a clase B. Entonces hay alumnos aquí que se dan vuelta por las tres, porque en las tres hablamos temas que pueden ir sirviendo, ¿ya? Cuéntenle al profe a qué clase están postulando ustedes y ahí también va enfocando más la clase, ¿ya? De hecho, ahora tenemos reunión, vamos a hablar de eso. Así es que les recomiendo ahí que también vayan ustedes interactuando harto con el profe para que le vayan contando en qué se están preparando ustedes. ¿De acuerdo? Aquí tengo lo que estaba buscando. Y creo que ya les mandé esos links. También les mandé eso. Y ahí está. Ya chicos, no veo algo que me falte todavía. Me llevo una pregunta para estudiar. Nos vemos mañana. Qué bien, qué bien. Recuerden la misma forma para entrar en la noche a las clases. Así es que cuídense mucho. Mañana a las 11, tema 4. Chao, chao. Nos vemos.